Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de los criterios A, B, C, D y E para hacer el diagnóstico del melanoma temprano en las personas. El melanoma es la forma más grave de cáncer de la piel. Es el quinto cáncer más común entre hombres y mujeres. La incidencia de este cáncer se va a relacionar con el aumento de la edad. La tasa de supervivencia de las personas diagnosticadas con melanoma dependerá del estadio en el cual se pudo detectar el mismo. El diagnóstico temprano de esta enfermedad es crucial para poder salvar la vida del paciente. Por lo mencionado anteriormente, convendrá hacer el diagnóstico temprano del melanoma para de esta forma poder dar un tratamiento satisfactorio y prevenir el fallecimiento del paciente cuando este tipo de cáncer es detectado muy tardíamente. Estos tumores se les va a considerar delgados cuando tienen un espesor menor de 1 milímetro y generalmente estos suelen responder bien al tratamiento que se le va a indicar. Además, relativamente se podría decir que lo bueno de esto es que la mayoría de estos tipos de melanomas, de este subtipo, va a corresponder a un 70%, el melanoma de extensión superficial. Los otros subtipos de melanomas, que si desean ustedes lo puedo explicar en otro video, si es que hacen sus comentarios, pues van a ser más mortales y van a generar pues mayor causa de morbilidad y mortalidad. Entonces voy directo a lo que quieren ver en este video, la clasificación A, B, C y D para poder hacer el diagnóstico temprano de este cáncer a nivel de la piel. Esta forma o este criterio para hacer un diagnóstico temprano del melanoma se estableció en el año de 1985 por unos dermatólogos de la Universidad de Nueva York, usando el acrónimo ABCD. Cada letra pues indicaba un criterio para poder hacer el diagnóstico. Aparte, por su sencillez, fue muy importante establecer el mismo para que de esta forma diversos médicos de diferentes especialidades y médicos generales pudieran hacer el diagnóstico temprano de este tipo de cáncer de la piel. En el 2004 se agregó a este acrónimo también la letra E. Dentro de unos instantes explicaré cada letra a qué característica corresponde. La letra A corresponde a la asimetría. Para esto la lesión o el nevo se va a trazar una línea media y se va a comparar ambos lados. De verse distintos, pues ya estaríamos hablando de la simetría del mismo. La letra B corresponde a los bordes del nevo lunar, los cuales son irregulares. La letra C corresponde al color del nevo o lunar. Estos colores se van a evidenciar como diferentes tonos de color rojo, azul, negro, gris o blanco. La letra D corresponde al diámetro del nevo, el cual es mayor o igual de 6 milímetros. Y la última letra, la letra E, va a corresponder a la evolución, es decir, durante el paso del tiempo, cómo se va comportando este lunar. Por ejemplo, con el paso del tiempo, cómo va cambiando su tamaño, es decir, si va creciendo, si se altera la forma del lunar o si se altera el color del mismo, o si se presenta una lesión nueva durante el paso del tiempo. La precisión diagnóstica de estos criterios ya se ha evaluado en diferentes estudios y aunque tengan pues ciertas limitaciones para el diagnóstico, la sensibilidad y especificidad de estos criterios van a ir variando cuando se utilicen los mismos de forma individual o en forma pues mancomunada. El uso de un solo criterio para hacer el diagnóstico de melanoma temprano es sensible pero no específico. Por lo tanto, es mejor pues utilizar diferentes criterios para hacer el diagnóstico de melanoma temprano y de esta forma aumentar la especificidad del diagnóstico. Y de esta forma también pues no estar haciendo referencias por gusto o en vano a los pacientes a que se hagan una biopsia del lunar. Por ejemplo, se realizó un estudio en 1140 personas para poder determinar con estos criterios si de verdad tenían pues melanoma. De estas 1140 personas, 460 de ellas sí tenían melanoma. Y el estudio consistía en ver si estos criterios del A, B, C, D y E, pues poder determinar a cuánto llegaba su especificidad y su sensibilidad para hacer el diagnóstico. La sensibilidad de este criterio alcanzó hasta un 97%, cuando se utilizó un solo criterio de los 5,
pero cuando se utilizaron los 5 criterios en conjunto, la sensibilidad bajó a un 43%. Y con respecto a la especificidad, pasó todo lo contrario. La especificidad alcanzó un 36% cuando se utilizó solamente uno de los 5 criterios y alcanzó al 100% en especificidad cuando se utilizaron 5 criterios. Por lo tanto, será importante utilizar los 5 criterios para poder identificar un melanoma temprano, es decir, utilizar las 5 letras, lo cual podría permitir hacer las derivaciones y referencias oportunas para el diagnóstico de esta enfermedad. Muchas gracias a todos por ver este video. Fue un poco corto y si les gustó, pues denle me gusta y así seguiré haciendo más videos acerca de diferentes temas. Hasta pronto, ya nos estamos viendo.